Bueno, que seamos todos bienvenidos una vez más este día. El tema que tenemos para hoy se titula El remanente de la última generación en el sellamiento de los 144,000. Que sea de bendición y edificación para todos. Bueno, damos gracias pues al Señor porque nos permite reunirnos, a los hermanos que también están reunidos, a los que han compartido la alabanza, que nos han elevado hasta el cielo, a todos pues que seamos bendecidos y edificados conforme a la promesa de nuestro Señor. Como hemos dicho, el tema de hoy se titula El remanente de la última generación en el sellamiento de los 144,000. Y bueno, está basado fundamentalmente el texto bíblico en Apocalipsis capítulo 7, versículos 4 al 5. Nos menciona el resultado del sellamiento. Si queremos vamos a leerlo desde el 1 para que podamos ver el contexto. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 hasta el 5. Dice lo siguiente. Perdón. Después de estas cosas vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Este dice después de estas cosas, se refiere a lo anterior. Y lo anterior es el sexto sello. El sexto sello finaliza con la pregunta donde se advierte que van a caer pues la ira del Cordero, ¿no? Dice al final del sexto sello, habla de que el cielo se apartó, versículo 14, las islas fueron movidas de sus lugares. Eso hace que los reyes de la tierra, los capitanes y los demás procuren esconderse y digan, versículo 16, a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndannos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono, el Padre, ¿no? Y de la ira del Cordero. Hasta los impíos en este tiempo, en este último tiempo, sabrán que quien los va a castigar solamente es dos personas, el Padre y el Cordero. ¿Por qué? Porque el gran día de su ira ha venido y ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces, claro, antes de que ocurran estas cosas, porque se ve que no hay nadie que pueda sostenerse en pie ante la ira del Cordero, entonces es cuando, como ya vimos también en otros temas, y leímos algunas citas de Elena de White, estaban los 4 ángeles por librarse o por soltar los 4 vientos de destrucción, de guerra y de pestes, etc. Entonces el pueblo, Jesucristo vio a su pueblo remanente todavía sin sellar y rogó a su Padre y fue enviado en respuesta otro ángel, que está en el versículo 2, vio otro ángel que subía del nacimiento del sol. Teniendo el sello del Dios vivo, clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Entonces es aquí cuando vemos esa obra de sellamiento, poco después de la última señal cumplida del sexto sello, que fue la caída de las estrellas. Explicamos en una ocasión que Apocalipsis 7, todo este capítulo se encuentra entre el capítulo 6 y el capítulo 8. El capítulo 6, al final, está el sexto sello, y en Apocalipsis capítulo 8, versículo 1, dice que se abre el séptimo sello, con lo cual no hay forma, no hay duda de que este sellamiento, no hay forma de otra interpretación, diferente a la que se ve, que este sellamiento ocurre durante el sexto sello. Ocurre durante el sexto sello. Y justamente ocurre para sellar a los que van a ser protegidos de esa liberación de los 4 ángeles de destrucción. Es un sello que los protege. Ahora, en el versículo 4 y 5 se nos evidencia que estos que son sellados es el remanente de la última generación. O sea, en estos versículos 4, 5, 6, 7,
y 8 se nos dice, o sea, del versículo 4 hasta el 8 se nos muestra indudablemente que está hablando del remanente de la última generación. ¿Por qué? Bueno, vamos a leerlo. Oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. O sea, de todas las tribus, que son 12 las tribus, solo se sellan 144,000. Esto recuerda el texto que leímos el día lunes, ¿no? Romanos 9:27, que nos dice una profecía de Isaías. Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Y eso es lo que estamos viendo aquí, en Apocalipsis capítulo 14. 7, 4 y 5. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo de todas las tribus de Israel, solamente fueron sellados 144,000. No fueron sellados los demás. Los demás no fueron sellados. Es decir, que de toda la Israel un remanente fue sellado. Con lo cual los 144,000 son el remanente de la última generación. Pero ya hemos hablado de que las tribus de Israel, según los que están en el Nuevo Testamento, según citamos en su momento lo que dijo Juan el Bautista, lo que dijo Jesús, lo que dijo el apóstol Pablo, que aquí Israel se refiere a todos los que han creído en Cristo, que no se refiere al Israel que desciende carnalmente, sino los que son hijos por la promesa, los que han creído en Jesucristo. Lo dice el libro de Gálatas, capítulo 3. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y conforme a la promesa, herederos. Entonces aquí, cuando habla de las tribus de Israel, no está hablando de los judíos que están ahora mismo en Jerusalén, no está hablando del Israel que desciende según la carne, está hablando de los que son de Cristo, es decir, de toda la cristiandad, de todos los que son de Cristo, no importa de qué denominación, de todos los que son de Cristo. O sea, esto está hablando 144,000 señalados de todo el mundo cristiano, de todo el mundo cristiano. Entonces, un grupo remanente de todos los cristianos. Pero sin embargo, el versículo sigue, o sea, la palabra hace un énfasis también en las tribus, porque en el versículo 5 en adelante dice: de la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 señalados. De la tribu de Manasés, 12,000. De la tribu de Simeón, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000. De la tribu de Isaacar, 12,000. De la tribu de Zabulón, 12,000. De la tribu de José, 12,000. Y de la tribu de Benjamín, 12,000. O sea que este remanente de 144,000 no es de una sola tribu, no es que dirían, bueno, de la tribu de José son los 144,000. No. O sea, así como se menciona que de todo Israel es un grupo selecto, 144,000, también se señala que de cada tribu es la misma cantidad, 12,000 de cada tribu. O sea, un remanente de todo Israel y un remanente de cada tribu. Y eso es interesante porque ahí hay un mensaje, ahí hay un énfasis que uno podría preguntarse: ¿está dándonos algún mensaje el Señor en esto? Bueno, vamos a verlo. Primeramente ya tenemos claro, ya no hay duda, que antes de entrar en otro detalle, antes de entrar en ese detalle, recapitulamos que no debe haber duda que literalmente nos está diciendo que de toda la cristiandad solo habrán 144,000. Aquí las tribus de los hijos de Israel no es, valga la aclaración, no es la denominación adventista del séptimo día, porque está hablando, según la Biblia, de todos los que son de Cristo, o sea, de todos los que son cristianos, de todos los que son cristianos. Y aquí entran todas las denominaciones: protestantes, adventistas, evangélicos, pentecostales, etc. De todas saldrá un remanente en la última generación. ¿Cuál es la característica para que sean parte de ese remanente? Bueno, ya lo hemos leído, que reciban el sello de Dios. Es decir, el mensaje de sellamiento debe ir
a todas las naciones, y todas las naciones, todos los cristianos, entonces, que abracen el mensaje del sellamiento, entran en el proceso del sellamiento. Y de los que entren en ese proceso y finalmente permanezcan fieles hasta el fin y alcancen el sello, entonces esos serán ese grupo de los 144,000. No por simplemente aceptar el sábado o la verdad del sábado ya está sellado. No. Por aceptar el mensaje del sellamiento entras en el proceso del sellamiento. Ahora, si eres fiel a ese mensaje y permaneces fiel y creces y eres obediente y eres purificado, eres limpiado, entonces sí, al final recibirás el sello. Pero si entraste en el sellamiento porque sellaste el sábado, pero al final no, ¿cómo se dice? No fuiste fiel a todo el mensaje, te estancaste, quedaste a mitad del camino, no alcanzarás el sellamiento. No serás parte de los 144,000, te quedarás simplemente como tribu de Israel, como alguna de las tribus. Ahora bien, en lo que a nosotros nos compete como adventistas, hay algo interesante que podemos ver si exploramos cada una de las tribus. ¿Por qué? Bueno, porque se señala, repetimos, en los versículos que hemos leído, que de cada tribu habrá un remanente. Cada tribu. Son 12 las tribus. Y si Israel como totalidad representa a todos los cristianos, podría significar que cada tribu represente algún sector de los cristianos. Bueno, esto parece que puede ser así. Si leemos el libro de Malaquías, vamos a ir al libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 1 al 4, vamos a encontrar que Malaquías 3, 1 al 4 habla de este mismo evento del sellamiento que está relacionado, o lo habla desde la perspectiva, en Malaquías 3 habla de este sellamiento desde la perspectiva del juicio investigador. Vamos a leerlo. Malaquías capítulo 3, versículo 1 al 4. Miren lo que dicen las palabras. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y luego vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar cuando Él se manifieste? Entonces fíjense que hasta aquí, si nosotros leemos esta última parte, es aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, y vemos las dos preguntas: ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Son preguntas que se parecen mucho, que son casi las mismas que leímos en Apocalipsis capítulo 6, versículo 16, 17, en el sexto sello, que dice: el gran día de su ira ha venido, y ¿quién podrá estar firme? Entonces, cuando vemos esas semejanzas, lo que podemos entender es que Malaquías está hablando del mismo evento, esta pregunta que se hace, que presenta a un pueblo, o sea, presenta en este momento, porque está hablando de un momento en el cual vendrá a su templo el Señor. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. ¿Cuándo vino Jesucristo a su templo o a una parte de su templo? Se refiere obviamente a 1844, la entrada de Jesús en el lugar santísimo. ¿Y por qué entró Jesús allí en el lugar santísimo? Justamente vamos a leerlo, porque aquí se hace la pregunta: Jehová viene, pero ¿quién podrá soportar ese momento de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Entonces, la respuesta, Malaquías 3, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y sentarse para afinar y limpiar la plata. Fíjense que aquí está hablando de una venida del Señor a su templo, pero no a la tierra, porque obviamente el templo no es la tierra, el santuario no es la tierra, y esta venida que se menciona en Malaquías es para afinar y limpiar la plata. Es decir, viene a hacer una obra de purificación, viene a purificar el santuario y a los que adoran allí. O sea que esta venida es la venida de Jesús al santuario para purificarlo. Evidentemente está hablando de 1844. Pero me llama la atención en Malaquías que señala lo siguiente: porque limpiará a los hijos de Leví.
los afinará como a oro y como a plata. Y ofrecerán a Jehová ofrenda con justicia. Y será suave a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Entonces me llama la atención que de todos los hijos de Israel menciona que los primeros que son limpiados, los primeros que son purificados son los hijos de Leví, la tribu de Leví. Los primeros que son limpiados es la tribu de Leví. Los primeros que reciben esa purificación es la tribu de Leví. Los primeros de donde sale ese remanente final es de la tribu de Leví. Y dicen entonces, luego que los hijos de Leví sean limpiados, ofrecerán a Jehová ofrenda con justicia. Claro que aquí se ve con la misma Biblia los elementos que he señalado, pero si aún quedan algunas inquietudes o dudas, leo aquí de un libro muy conocido por todos nosotros llamado Conflicto de los Siglos. En esta versión electrónica está en la página 420. Y comienza la parte que he seleccionado, comienza hablando de el porqué del chasco, el porqué el pueblo que esperaba a Jesús en 22 de octubre de 1844 no fue galardonado con la venida de Jesús en ese momento, porque Jesús no vino en ese momento. Leo, pero el pueblo no estaba aún preparado para ir al encuentro de su Señor. Todavía le quedaba una obra de preparación que cumplir. Debía hacerle comunicada una luz que dirigiría su espíritu hacia el templo de Dios en el cielo. Y mientras siguiera allí, por fe, a su sumo sacerdote en el desempeño de su ministerio, se le revelarían nuevos deberes. Había de darse a la iglesia otro mensaje de aviso e instrucción. Está hablando del pueblo que no estaba preparado, que le quedaba una obra de preparación por cumplir, que a ese pueblo se le revelarían nuevos deberes, y luego menciona a la iglesia otro mensaje de aviso e instrucción. Se está hablando de la iglesia que estaba expectante con el mensaje de 1844. No está hablando de todos los cristianos, sino de un grupo de cristianos, los cristianos mileritas que estaban esperando esto. Entonces, cuando ya da esta introducción que ya he leído, luego dice, el profeta dice, dos puntos, y cita como fundamento bíblico de lo que acaba de decir del pueblo adventista lo siguiente. Cita Malaquías. ¿Quién es capaz de soportar el día de su advenimiento? ¿Quién podrá estar en pie cuando él apareciere? Porque será como el fuego del acrisolador y como el jabón de los bataneros, pues que se sentará como acrisolador y purificador de la plata, y purificará a los hijos de Leví, y los afinará como el oro y la plata, para que presten a Jehová ofrenda en justicia. Malaquías 3, 2 y 3, versión moderna. Y comenta ella, los que vivan en la tierra, cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin mediador. Sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Por la gracia de Dios y por sus propios y diligentes esfuerzos, deberán ser vencedores en la lucha con el mal. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 del Apocalipsis. Cuando esta obra haya quedado consumada, los discípulos de Cristo estarán listos para su venida. Entonces la ofrenda de Judá y de Jerusalén será grata a Jehová, como en los días de la antigüedad y como en los años de remotos tiempos. Malaquías 3, 4, versión moderna. Lo que podemos notar es que indudablemente ella aplica esta profecía que leímos al principio y que le hemos vuelto a leer aquí. ¿A quién? A la iglesia, al pueblo expectante, al pueblo adventista que estaba esperando la venida de Jesús en 1844. Y si esto es así, se entiende o podría entenderse, conectándolo con lo que ya leímos en Malaquías, que el pueblo adventista está representado por los hijos de Leví, porque Malaquías 3 señala, obviamente que al final de esta obra se menciona en Malaquías 3:4 a Judá y Jerusalén como un todo. Pero fíjense que comienza Malaquías 3:2 y 3 hablando de los primeros que son purificados,
los primeros que reciben esa obra de purificación son los hijos de Leví. Y luego comenta, después que ha citado, entonces la iglesia que nuestro Señor recibirá para sí será una iglesia gloriosa, no teniendo mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Entonces ella aparecerá como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como un ejército con banderas tremolantes. Confeta de los siglos 420-421. Dado entonces, analizando todas estas cosas, ¿qué encontramos? Primero, indudablemente, Malaquías 3:2 hasta el 4 se refiere pues al pueblo adventista. Se refiere a una profecía que señala que el Señor que viene al templo y que viene a purificar, se refiere a Jesucristo que viene al lugar santísimo a la hora de la purificación del santuario. Eso es lo que se ve aquí indudablemente. Malaquías 3:1 al 4 está hablando del juicio investigador. Está hablando de que esa obra que está haciendo, es más, dice que el Señor se sienta. Esa palabra es interesante, ya lo hemos estudiado en otras ocasiones, porque en Daniel capítulo 12, versículo 1 dice, y se levantará Miguel. Es decir, que cuando Miguel se sienta es que está haciendo la obra del juicio, la obra de la purificación, y cuando Miguel se levanta es que ha terminado esa obra de purificación y por eso que termina su obra de sacerdocio y eso significa que finalizó el tiempo de gracia. Y ahora lo que Malaquías nos dice es que se sienta para afinar y limpiar la plata. Limpiará primeramente los hijos de Leví. Y luego dice, la ofrenda de Judá y de Jerusalén será aceptable, o sea, porque comienza allí, pero todas las tribus son purificadas, son limpiadas. Con Fe de los Siglos conecta Malaquías 3 y esta obra del santuario, esa obra de purificación con el mensaje de los tres ángeles. Ya se lo estudiaremos más tarde, cuando veamos que este ángel que sella es el tercer ángel. El ángel que es enviado justamente para avanzar a los que han sido limpiados, a los que han sido despertados por el primer ángel y luego limpiados por el segundo, entonces son probados y sellados con el tercer ángel. El tercer ángel es quien los sella. ¿Qué queremos decir con todo esto? Bueno, en Apocalipsis 7, que está hablando del enseñamiento, dice que 244,000 de todo Israel. Pero también dice que serán 12,000 de cada tribu. Es decir, que cuando aquí dice que limpiará a los hijos de Leví, al final de toda la tribu de Leví, solamente permitieron ser limpiados 12,000. ¿Quién podría representar la tribu de Leví? Bueno, como se presenta aquí, los primeros. Se presenta aquí como los que están atentos, como los primeros que reciben esa obra. Y eso, cuando la hermana Juez lo explica, se refiere al pueblo adventista. Además sabemos por la Biblia que la tribu de Leví se le dio en encomienda el santuario, el mobiliario, o sea, el atrio a los levitas, y a los sacerdotes que también venían de la tribu de Leví se les dio el lugar santo, y al sumo sacerdote que también era de la tribu de Leví se le dio el lugar santísimo. Es decir, que lo que es el atrio y el templo era todo para la tribu de Leví, eran los que ministraban allí, eran los que se ocupaban de eso. Y son los primeros que aparecen como siendo limpiados. No, para mí se ve claramente que la tribu de Leví representa al pueblo adventista, porque es el pueblo, de entre todos los pueblos cristianos, hemos mencionado a los pentecostales, a los protestantes, hay muchos, ¿no? Pero de todos los pueblos cristianos, el pueblo adventista es el único pueblo que tiene el mensaje del santuario, el mensaje de la verdad del santuario, de la restauración del santuario, del lugar santísimo. Es el pueblo que está predicando sobre el santuario, es el pueblo que está adorando en el santuario y exhortando a otros a que se dé cuenta de la obra que está haciendo Jesús en el cielo. Con lo cual, el pueblo adventista representa o tiene todas las características de los hijos de Leví. Y oiga que dije pueblo y no hablé de iglesia ni hablé de denominación, porque en cuanto a denominación, actualmente hay varias denominaciones adventistas.
Están de la cual venimos, la grande, pero también está la denominación de la Reforma, como denominación registrada. Está la denominación de los Nicolichi, que también son de la Reforma, pero es otra denominación que sale. Están los davidianos, que están también como una denominación, aunque ellos se infiltran en la iglesia adventista. Y están además los grupos que, aunque no son denominación, están registrados como sostén propio. Muchos ministerios sostén propio adventistas registrados, algunos, la mayoría, otros no. Registrados me refiero ante el Estado, como fundaciones, como asociaciones, pero que son de doctrina o de profesión adventista, que creen en el santuario, que creen en la vigencia de la ley, que creen en el sábado, aunque quizás algunos no crean en la deidad verdadera, otros sí, pero todos forman parte de ese conglomerado del pueblo adventista. O sea, a todos tenemos en común el tema del santuario, el tema del sábado, el tema de la ley. Inclusive el tema del espíritu de profecía. Todos somos entonces, básicamente en esos puntos, adventistas. Y todos, porque creer en el santuario, estamos ocupados en ese tema del santuario, estamos predicando el tema del santuario. Eso podría ser significante de que pertenecen o que pertenecemos a la tribu de Leví. Y que, siendo así, ¿qué se dice en la Biblia? En Apocalipsis capítulo 7, en el versículo, especialmente el versículo 7, dice de la tribu de Leví 12,000 sellados. Es decir, también está hablando de un remanente. O sea, así como habrá un remanente de todas las iglesias. ¿Por qué? Porque, bueno, de todas las iglesias van abrazando el mensaje. De todas las iglesias surge un grupo que vuelve su mirada al verdadero Dios, a la Biblia, a la verdad presente. Por ejemplo, inclusive, ¿cómo podríamos explicar este señor evangélico que no quiere unirse a la iglesia adventista y a ningún grupo adventista, pero está predicando en favor de la ley del sábado? Entonces vemos allí también otro que está recibiendo, que de una forma u otra está entrando en el mensaje y proceso del sellamiento. No nos corresponde a nosotros decir si será o no será sellado, pero sabemos por lo que hemos estudiado que ha entrado en este mensaje del sábado y por tanto ha entrado en el proceso del sellamiento. Y sin embargo no es parte de ningún pueblo adventista, de ningún grupo adventista. Podría entonces verse aquí en todas las tribus que están surgiendo, que aparecen en la profecía, recibiendo el proceso del sello. Y al final de ese proceso, habrán 12,000 sellados. Habrá un remanente. El remanente de la última generación. Y todos al final presentarán una sola compañía, que serán los 144,000. Esto, mis hermanos, es lo que vemos aquí, pues, en la Escritura. Lo que vemos también corroborado o complementado con el espíritu de profecía, que nos hace ver claramente, una vez más digo, nos hace discernir los tiempos presentes para ver toda la luz de la Biblia, para discernir los eventos que estamos viendo, históricos, que ya sean políticos, naturales o religiosos, y discernir lo que eso significa a la luz de la profecía. Indudablemente que estamos en ese proceso de sellamiento. ¿Desde cuándo? Desde que llegó esa verdad del sábado al mundo cristiano. 1848. Indudablemente que de todas las tribus cristianas, de todas las tribus de Israel, de todo el mundo cristiano, habrán solo 144,000 sellados. Que habrán recibido el sello, porque habrán recibido primero el mensaje del sellamiento y segundo, habrán sido fieles y habrán hecho, como dicen lo que leímos en la cita, todos sus deberes correspondientes. Se han purificado. ¿Por qué? Ya veremos, no lo vamos a adelantar, pero ya veremos que ese mensaje del sellamiento consiste en tres partes. Ese mensaje del sellamiento consiste en tres partes.
y que además de recibirlo como mensaje, como creencia, como fe, como doctrina, el paso que viene a continuación de recibirlo es comenzar a vivirlo, comenzar a vivirlo. O sea, guardar el sábado como debe ser guardado por la fe de Jesús, con todo lo que implica el guardar el sábado. Porque ya hemos dicho en otras ocasiones que la verdad del sábado nos lleva a la verdad de un Dios creador. Y la verdad del Dios creador nos lleva de vuelta a Génesis 1 y Génesis 2, donde se encuentra todo el mensaje. Todo el mensaje adventista está allí. En principio, encapsulado, todo el mensaje adventista del sellamiento está en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, que ese es el mensaje del sellamiento. Que además de mensaje que debe ser recibido, debe ser vivido. Es decir, debemos adecuar nuestras vidas a los principios que están allí. Y eso, el andar en ese camino, es lo que nos convierte en el remanente de la última generación. Porque muchos se quedan a mitad de camino, a la mitad del camino. Aceptan una parte y se estancan. ¿Y por qué se estancan? Por la apostasía omega. Es más, los que están por la apostasía omega no solo se han estancado, sino que han caminado hacia atrás. Caminado hacia atrás. Y están inclusive abandonando las verdades que alguna vez tuvieron como verdades. No solamente no aceptaron las nuevas verdades que Dios reveló, sino que las que tenían no las retuvieron, sino que las han ido abandonando. Entonces, mis hermanos, esta profecía que está en Apocalipsis capítulo 7 es una exhortación ¿a qué? A que sepamos, una vez más, que aún en la última generación se aplica lo que ya hemos estudiado en Romanos capítulo 9, versículo 27. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente, 12,000 de cada tribu, 144,000 de todas las tribus, tan solo ese remanente será salvo. Que Dios nos dé la oportunidad, por su gracia, como dice el testimonio, de hacer todo lo posible por estar allí. De hacer todo lo que está de nuestra parte en cumplir con este mensaje. Ustedes habrán escuchado esa famosa cita que dice, esforzados con todo el poder que Dios nos da para ser parte de los 144,000. Esa cita está en una matutina que se llama Maranata. El Señor viene, el 21 de agosto. Y dice así, y con esa terminamos, con ese pensamiento. Dice, esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para hallarnos entre los 144,000. Únicamente los que reciban el sello del Dios vivo obtendrán el salvoconducto para entrar por las puertas de la santa ciudad. Entonces, que nadie nos engañe, ni permitamos que nadie nos engañe, en el sentido de creer que si no eres parte de los 144,000 no pasa nada, te salvarás en otro grupo. Pues no, porque la profecía es enfática. Y Ezequiel 9 también. Todos los que no tengan el sello de Dios recibirán el castigo de los ángeles vengadores de Ezequiel 9. Léanlo. Dice, el mandato de Dios es, no perdone vuestro ojo, ni mujer, ni virgen, ni niño, nadie, que no tenga el sello, destruyanlo a todos. Únicamente se salvarán los que tengan el sello. Y justamente es allí donde mismo dice, comenzaréis desde mi santuario. ¿Quiénes estaban en el santuario? Los levitas. Que Dios nos bendiga en este día y que nos dé gracia para entender todas estas cosas. Y no solo para entenderlas, sino para hacer las obras correspondientes. Feliz día, bendiciones.
Y así finaliza por hoy nuestro podcast. Somos la Antorcha Profética. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y en nuestra página web, antorchaprofética.com. Que Dios te bendiga.